Buen día. En la clase de hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de personajes. ¿Sí? Esto puede aplicarse a básicamente cualquier cuento, cualquier novela, ¿sí? Cualquier relato con el que nos vayamos a encontrar. Primero tenemos que hablar de qué es un personaje, ¿sí? Para poder comprender a qué nos referimos cuando hablamos de esto. Bueno, cuando hablamos de un personaje tenemos que decir que es un agente de la narración. ¿Qué quiere decir eso? Había una diferencia con otro tema que habíamos visto anteriormente, que era el esquema actancial. Si en el esquema actancial hablábamos de los actantes, y los actantes podían ser personajes, pero también podían ser, por ejemplo, ideas, conceptos, sentimientos, ¿sí? En este caso no. Los personajes, ¿sí? Sí o sí van a ser agentes, no van a ser conceptos ni demás. Y sobre ellos, ¿sí? Sobre la actividad de ellos, sobre la intervención de ellos, es que se va a elaborar la historia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo tengo una historia sin personajes, básicamente se me va a caer la historia porque no va a suceder nada. ¿Sí? Necesito a alguien que realice algo. Es muy inusual, ¿sí? Verdaderamente extraño encontrarse con relatos sin personajes. ¿Sí? ¿Por qué? Y básicamente porque necesito a alguien que haga algo. Bien, ahora, cuando hablamos de la clasificación de los personajes, tenemos que decir que se los puede clasificar de varias maneras diferentes. ¿Sí? Hay varios criterios distintos a partir de los cuales puede llegar a darse esta clasificación, y además hay que destacar que esta clasificación al mismo tiempo se puede solapar. ¿Sí? Puede ser que, a ver, no son clasificaciones excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, según el caso, puedo llegar a tener un personaje que, según su importancia, sea principal, según sus rasgos sea plano y según sus transformaciones sea dinámico. Más allá de que todavía no hayamos visto qué quiere decir cada una de esas cuestiones, pero a lo que me refiero es que, bueno, puede pertenecer a una categoría diferente según cada criterio. Bien, en este caso, bueno, cuando hablamos de personajes tanto de cuentos, como de novelas, como de películas, ¿sí? Como de obras de teatro. Esto es aplicable a todos los relatos, a todas las historias. Bien, y vamos por el primer criterio que es según su importancia. Según su importancia vamos a hablar de personajes principales, personajes secundarios y personajes episódicos. Cuando hablamos de personajes principales, bueno, acá una pequeña aclaración, tomé como ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos de historias bastante conocidas, principalmente va a estar centrado en Harry Potter porque la gran mayoría ya conoce esa historia, ya sea por los libros, ya sea por las películas, ¿sí? Bien, a ver, cuando hablamos de personaje principal es algo bastante fácilmente distinguible porque se va a destacar respecto de todos los demás, ¿sí? Va a ser aquel en quien esté centrada la acción. A ver, si hablamos de Harry Potter, ¿sí? Claramente el protagonista, a ver, ya aparece en el título directamente, ¿sí? Y si lo saco, se me desarma la historia. Bueno, si lo saco no me queda ni siquiera el título. En este caso, cabe destacar que, bueno, muchas veces el protagonista, el personaje principal, es el nexo que va uniendo, ¿sí? Que va hilando todos los elementos que aparecen en la historia, alrededor del cual gira toda la trama. Bien, y cuando hablamos de personajes principales podemos hablar de protagonistas y de antagonistas, ¿sí? El protagonista claramente va a ser quien sea considerado generalmente el héroe y el antagonista la oposición, ¿sí? El enemigo, por decirlo de alguna manera. También puede llegar a darse el caso que tengamos varios protagonistas, más de uno, en diferentes grados. Tengo personajes principales y tengo otros personajes principales que son relevantes, pero no son el central para la historia. Como, bueno, en este caso tenemos el trío de protagonistas, pero tenemos uno que evidentemente se destaca por sobre los demás. Bien, cuando hablamos de personajes secundarios, son aquellos que no son los centrales, no tienen el rol más importante, pero que a su vez colaboran. Si ningún personaje está de más, no hay nada que sobre en una historia. Principalmente se utilizan para dar una cierta consistencia, para dar una cierta solidez a la trama, a lo que sucede. A veces ayudan en cuanto a, por ejemplo, la generación de ciertos vínculos que
favorecen el desarrollo de los personajes principales o a veces para resolver ciertos hechos, ¿sí? O para complementar a los personajes principales. Bien, suelen tener algún vínculo de amistad, de relativa enemistad, de compañerismo, de guías. Bueno, según cuál sea la historia, puede llegar a variar el rol de estos personajes secundarios, pero lo importante es que siempre tienen algún vínculo con los principales de alguna manera a través de las acciones. Bien, luego vamos a encontrarnos con lo que son los personajes incidentales o episódicos. En este caso, bueno, hay que destacar, como su nombre lo dice, los personajes episódicos son aquellos que aparecen en un momento determinado, ¿sí? En una, dos escenas, ¿sí? Uno o dos episodios, no más que eso. ¿Por qué? Porque tienen una función específica. En algunos casos, por ejemplo, lo que pueden llegar a hacer es resolver un conflicto, ¿sí? O detonar algún conflicto. Bueno, entonces tienen una importancia, pero en un momento puntual. Luego ya pierde relevancia para la historia, entonces no es más necesario. Si vamos al ejemplo de alguna novela, sí, muy conocida, podemos encontrarnos con Los Miserables de Víctor Hugo. Ahí nos vamos a encontrar con más de un personaje episódico, como puede ser por ejemplo el caso del obispo en el inicio de la novela, en la primera parte, que tiene una función bien determinada para un momento en particular. Una vez que se cumple esa función ya no tiene mayor relevancia para la historia, ¿sí? No tiene otras apariciones. Bien, en este caso, por ejemplo, algo que puede llegar a suceder también, y esto predomina más en lo que son las sagas, ¿sí? O en las series, no tanto en lo que son, por ejemplo, películas autoconclusivas o lo que son libros, novelas autoconclusivas, es que a veces algunos personajes que son episódicos, que inicialmente son episódicos, comienzan a ser tomados como secundarios, ¿sí? Porque tienen una buena recepción por parte de los espectadores o por parte de los lectores, entonces comienzan a incorporarse a la historia. En lugar de ser personajes que solamente tienen una aparición, bueno, se los empieza a sumar y empiezan a tener mayor presencia. También puede llegar a suceder que algunos personajes cambien de función o cambien de roles también, ¿sí? Estos pasajes de un rol a otro puede llegar a suceder, por ejemplo, entre las figuras antagonistas, ¿sí? Y de ayudantes. Por ejemplo, por poner un caso, en una serie bastante reciente y bastante conocida, Stranger Things, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Steve, ¿sí? Steve en la primera temporada, por ejemplo, en un inicio de la serie es considerado un antagonista y luego a medida que va avanzando la historia, bueno, va cambiando ese rol. Bueno, eso lo vamos a encontrar en varias historias, puede llegar a suceder, ¿sí? A medida que avanza y a medida que van teniendo una cierta recepción también, esto, insisto, pasa mucho en lo que son las series y lo que son las sagas en general, bueno, pueden llegar a modificarse esos roles. Bien, lo cual no quiere decir que también en novelas autoconclusivas pueda llegar a suceder, pero a lo que me refiero acá muchas veces tiene que ver con el feedback que se genera en cuanto a la recepción de los lectores, de los espectadores. Bien, avanzamos. Bueno, el segundo criterio es según los rasgos. Y cuando hablamos de los rasgos podemos hablar de personajes planos, personajes redondos, personajes tipo o personajes caricaturescos. Cuando hablamos de personajes planos, vamos a hablar de personajes que tienen un rasgo destacado. ¿Sí? Se los conoce por una cualidad en particular y, a ver, resulta más difícil describirlos en profundidad. A ver, si yo hablo, por ejemplo, de Caperucita Roja, ¿sí? Caperucita Roja, si yo la quiero describir, no tengo mucho con lo cual describirla, ¿sí? ¿Qué puedo decir? Es inocente, es una niña, está vestida de rojo, ni siquiera nombre propio tiene, ¿sí? El nombre surge a partir de la vestimenta que usa. Entonces no tiene muchos rasgos, no tiene una construcción muy elaborada, ¿sí? Es bastante sencillo. Y esto tiene que ver con justamente cuando hablamos de personajes planos y personajes redondos con la noción de volumen. Cuando yo hablo de algo plano es algo que puedo ver todo al mismo tiempo, ¿sí? No tiene algo demasiado profundo. En cambio, si hablamos de un personaje redondo, ¿sí? Esa noción de volumen permite que yo no vea
todas las aristas al mismo tiempo. Necesito diferentes perspectivas para comprenderlo de manera completa. Bueno, sucede eso. Tiene una construcción generalmente mucho más elaborada el personaje redondo en comparación con el personaje plano. Em, ¿Significa que el personaje redondo es mejor que el plano? No necesariamente. Depende de en qué contexto lo necesito y para qué desee utilizarlo. ¿Sí? Si yo voy a, por ejemplo, elaborar un cuento, en los cuentos predominan los personajes planos. ¿Por qué? Y porque no dispongo de tanto tiempo para hacer el desarrollo del personaje, para llevar a cabo la construcción de ese personaje. Me interesa más los hechos, lo que sucede. Generalmente, insisto. Entonces, en ese caso, en historias cortas van a predominar los personajes planos. Mientras que en las historias que son más extensas, que pueden permitirse un mayor desarrollo, bueno, es probable que predominen o que haya por lo menos algunos personajes redondos, porque enriquecen el trasfondo de la historia muchas veces. Bien, respecto de, bueno, justo el caso de Caperucita Roja y el Lobo, hay una curiosidad. Son personajes bastante planos generalmente, ¿sí? No se los desarrolla mucho, pero hay un caso de una obra de teatro escrita por Ludwig Tieck que se llama Vida y muerte de la pequeña Caperucita Roja. En ese caso, en esa obra de teatro, bueno, se desarrolla un poco más las personalidades de algunos personajes. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con una construcción y un trasfondo de la historia de la vida del lobo, ¿sí? Y a qué se debe que, por ejemplo, quiera comerse a Caperucita Roja. ¿Cuáles son las razones de su odio, por ejemplo, a la especie humana? Bueno, en ese caso tenemos eh, la reconstrucción de una historia tradicional, y donde inicialmente se trataban de personajes planos, y se los reconstruye para darle un mayor trasfondo, para volverlos personajes con mayor volumen o personajes más cercanos a lo que conocemos como redondos. Bien, bueno, avanzamos un poquito más y nos encontramos justamente con los personajes redondos. ¿Cuáles son sus características? Tienen más de algún rasgo que los destaque. Y muchas veces son rasgos contradictorios. Personajes que tal vez yo no puedo llegar a decir es bueno o es malo, ¿sí? Sino que eso depende de la arista desde la cual lo mire. Em, También se conoce el trasfondo de su personalidad, el origen, su pasado, cómo llegó a convertirse en lo que es en ese momento, y entonces a partir de esas vivencias que tiene es que yo puedo ir reconstruyendo su personalidad. No es algo que yo puedo describir de manera tan sencilla en 2 líneas, por ejemplo, ¿sí? Como tal vez sí podría llegar a suceder en el caso de los personajes planos. Bien, y muchas veces pueden llegar a sorprender estos personajes con su accionar, ¿sí? Porque tal vez nos muestran elementos o nos muestran facetas que no conocíamos anteriormente de ellos. Retomando el ejemplo de Los Miserables, bueno, ahí vamos a tener un personaje claramente que es Jean Valjean. En ese caso vamos a hablar totalmente de un personaje redondo porque tiene muchos mayores matices, ¿sí? Y bueno, un pasado y un conflicto, una contradicción incluso en su propia forma de pensar, muchos dilemas que se van presentando dentro de este personaje. Bien, cuando hablamos de los personajes tipo, ¿sí? Vamos a estar hablando de ciertos modelos, de ciertos roles establecidos. Esto está vinculado con nociones como el arquetipo, por ejemplo, ¿sí? Son roles, son figuras ya afianzadas que tienen características en común y que pueden encontrarse en diferentes historias. Un ejemplo acá es el caso de El viejo sabio, ¿sí? En este caso podemos encontrarnos con diferentes historias, pero personajes que a grandes rasgos cumplen la misma función o que comparten ciertos elementos en común, ¿sí? Bueno, en diferentes historias podemos encontrarnos con estas cuestiones. Si seguimos con la línea de estos ejemplos de Los Miserables, nos vamos a encontrar, por poner un caso, con el obispo, ¿sí? Que de alguna manera cumple con ese modelo de rol del religioso que siempre es bueno, que es generoso, que es bondadoso, que perdona y demás, ¿sí? O por ejemplo podría ser el caso de Javert, de ese policía que es de alguna manera una justicia ciega, ¿sí? Alguien recto que, bueno, siempre obedece a la norma y a la ley. Bien, son diferentes modelos de personajes que muchas veces se asocian con algún rol en la sociedad incluso. Bien,
Y después tenemos otro tipo de personaje que tiene cierta semejanza con el caso del anterior, que es el personaje caricaturesco. El personaje caricaturesco toma también un rol de la sociedad muchas veces, o un modelo de pensamiento podría llegar a ser, ¿por qué no? Pero hace una crítica de ello. No es que solamente lo refleja, sino que establece una crítica y generalmente es a través del humor, a través de la burla, a través de la ironía o del sarcasmo. Acá tenemos algunos ejemplos, como puede ser el caso de los personajes interpretados por Capusotto, por ejemplo el de Mickey Vainilla, o por ejemplo casos de muchos personajes de Los Simpsons. En Los Simpsons nos vamos a encontrar muchísimo con esto, con los personajes caricaturescos. ¿Por qué? Porque toman roles sociales, toman figuras de la sociedad norteamericana, ¿sí? En algunos casos ampliable a sociedades occidentales en general, pero específicamente hablando de la sociedad norteamericana, y a través del humor, a través de la burla, se realizan muchas veces críticas hacia esos roles. Bien, bueno, esto en cuanto a los rasgos. En cuanto a las transformaciones, vamos a estar hablando de personajes estáticos y de personajes dinámicos. En realidad esto ya es bastante sencillo de interpretar por la terminología en sí. Cuando hablamos de personajes estáticos, tiene que ver con aquellos que no sufren variaciones, ¿sí? Sino que se comportan siempre de la misma manera, que no cambian, no evolucionan, por decirlo de alguna manera muy entre comillas, ¿no? En cuanto a el desarrollo de su personaje, en cuanto a su forma de ser, en cuanto a su propia construcción. Sin embargo, cuando hablamos de los personajes dinámicos, estamos hablando de personajes que varían a lo largo de la historia, ¿sí? Que van sufriendo modificaciones según, por ejemplo, los hechos que le suceden o en los que se ven involucrados, por lo cual no es el mismo al inicio de la historia que al final de la historia. También puede llegar a suceder que, por ejemplo, se nos presente al personaje de una manera al inicio del relato y luego a través de lo que conocemos de ese personaje ya cambie nuestra propia perspectiva respecto de este. Bien, bueno, esto en cuanto a los personajes estáticos y dinámicos, es decir, en cuanto al criterio de las transformaciones, que era el último de los tres criterios. Esto fue una breve explicación del tema de los diferentes tipos de personaje. Bueno, que tengan un buen día, hasta luego.